jueves se registró una nueva variación en los precios de las bencinas. Desde el Ministerio de Hacienda advierten que el MEPCO, el mecanismo que regula los combustibles, está pronto a alcanzar su techo, por lo que no se descarta una fuerte alza de hasta 100 pesos en marzo. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Jorge Germán, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Lo advierte el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, con respecto a que marzo terminaría el subsidio del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Y esa es la gran preocupación, porque sin MEPCO se puede llegar a esta alza de 100 pesos. Y eso sería el comienzo, digamos. ¿Cómo lo ves tú dentro de este escenario y la preocupación que se instala? Mira, el contexto internacional del mercado del petróleo está bastante ajustado durante esta última semana, principalmente porque la demanda por petróleo no se ha visto afectada por la variante Omicron. Y por otro lado, la oferta ha estado ajustada por conflictos geopolíticos. Hay una incertidumbre ahí con un ataque terrorista a una planta de producción importante de petróleo en Arabia Saudita. Y también el otro elemento relevante es que los inventarios de petróleo de los países desarrollados están en los mínimos históricos. Entonces todo eso ha llevado a que el precio del petróleo vuelva a cotizarse en torno a los $88 por barril, que es la cifra más alta desde finales del 2014. Ahora, en ese escenario, porque finalmente el tema internacional y al ser Chile un importador neto de petróleo, le pega evidentemente. ¿Cómo se puede ir manejando, insisto, con esta preocupación que se tiene de que el MEPCO podría ya no ser viable a partir de marzo si no tiene el subsidio necesario? Son 500 millones de dólares en 12 meses. Ahí hay una preocupación bien importante, considerando ya los altos precios de los combustibles que superan con creces los 1.000 pesos. Exacto. Entonces, el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, hoy día en la gasolina 93 está disminuyendo el impuesto específico a los combustibles en torno a los 85 pesos, la gasolina 93, más en las otras. Y eso viene hace varios meses. La ley del MEPCO señala de que el límite de reducción del impuesto específico a los combustibles cuando se acumulen 500 millones de dólares, y el Ministerio de Hacienda lo que está viendo es que a marzo es bastante probable que, dado el panorama de que los precios de la gasolina van a seguir subiendo de aquí a febrero, es bastante probable que se alcance ese techo. Y es por eso que en la reforma tributaria express que está tramitando en el Congreso para financiar la pensión garantizada universal, incluyó este elemento, este hecho desde los 500 millones de dólares a los 750. Claro, esa ha sido la alternativa, digamos, y de hecho a muchos se confunden que tiene que ver el MEPCO con la pensión garantizada universal, pero es de alguna manera una forma que tiene, con el poco tiempo que se da antes del receso legislativo Hacienda, para poder de alguna manera dar una solución con esto del MEPCO. Ahora, hay un tema bien fundamental acá. El MEPCO, en su minuto fue el CIPCO, ha tenido varios nombres, son mecanismos para estabilizar un alto precio, pero muchos dicen, aquí hay un tema más de fondo. ¿Qué pasa con el impuesto específico a los combustibles? Que no es para nada fácil y es bien complejo de alguna manera reducirlo o eliminarlo, considerando que esto va a políticas públicas. ¿Cómo ha sido también esa discusión y cómo lo ves tú ahora cuando claramente la tendencia al alza de los combustibles por el precio internacional se va a mantener? Mira, la gracia del MEPCO es que reduce el impuesto específico a los combustibles. Y según las cifras que se manejan del uso de a noviembre del año pasado, según el Ministerio de Hacienda, se ha dado 650 millones de dólares menos de impuesto específico a los combustibles. Y eso implica de que las personas, la sociedad como un todo, está pagando 650 millones de dólares menos en impuesto específico a los combustibles. O sea, efectivamente el MEPCO está funcionando. Ya. El inconveniente es que en el contexto actual de un alza del precio de la gasolina de forma tan hace que muchas veces no se sienta
esta rebaja del impuesto específico a los combustibles, porque hoy día el precio de la gasolina está sobre los 1.000 pesos. Ujú. Ahora, en tu proyección, ¿esto se mantendría durante el mes de febrero, también pensando en marzo y más allá? Depende de muchos factores. Tú apuntabas principalmente al principio al tema internacional, desde hechos geopolíticos, desde lo que pase con la OPEP, también en términos de oferta y demanda, pero todo apunta a que debería seguir subiendo, ¿no? Sí, el panorama es que la proyección que uno puede hacer de aquí a febrero es que el precio de la gasolina debería seguir subiendo, Ujú. dado el alza importante en las últimas semanas del precio del petróleo, que como te señalé, está en el máximo histórico desde finales del 2014. Y de ahí para adelante va a depender un poco de cómo reaccione la oferta frente a estos altos precios. Se está señalando afuera de que con precios de $88 el barril, $90 el barril, es bastante atractivo aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí hay que ver qué va a suceder. Toda esta proyección yo la hago con los parámetros del MEPCO constantes, sin modificarse, porque la semana pasada el gobierno modificó los parámetros del MEPCO Ujú. y lo cual generó un alza de 1 peso en la gasolina. Eso hay que tener en consideración. Sí, vamos un poquito a eso también. Hay un tema bien técnico que nos podríamos demorar bastante, digamos, en poner en la mesa, pero en la práctica, cuando se van cambiando los parámetros, las bandas o los distintos elementos del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, y lo que ha sido, de hecho, de manera bien extraordinaria en los últimos meses, ha tenido su impacto y al mismo tiempo ha tenido efectos adversos, digamos, al sistema que se aplica. Mira, se hizo una modificación importante de los parámetros por ahí por septiembre, Sí. cuando no sé si te recuerdas que se quería tramitar un proyecto de ley de rebajar el impuesto específico a los combustibles en que bajó 20 pesos. Esa rebaja de 20 pesos duró un par de semanas porque con el alza de los combustibles a nivel internacional volvió a subir el precio de la gasolina, ¿ya? Lo mismo pasó la semana pasada, se modificó un parámetro particular del MEPCO que se puede modificar semanalmente, y no mensualmente, sino que semanalmente, que es el promedio histórico entre la gasolina futuro y la gasolina histórica, el precio del petróleo futuro y el precio del petróleo histórico. Se modificó ese parámetro la semana pasada, Ujú. que subió la gasolina a 1 peso, pero esta semana volvió a subir los 6,5 pesos. Entonces, el problema está que cualquier cosa que tú hagas de modificar el parámetro en el MEPCO, en el actual contexto del mercado del petróleo, se tiende a disipar en 1 o 2 semanas porque los combustibles a nivel internacional están subiendo constantemente. Sí. Jorge Germán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Ahora, Y el presidente electo Gabriel Boric, imagen en vivo, llega a esta hora